Muy buenas a todos, gente, aquí Nen con un nuevo video y en esta ocasión voy a dar unos consejos más aparte de la primera parte. Esta va a ser una segunda parte, pero esta va a ir más orientada a los usuarios que ya tienen un poquito más de experiencia en el tema del vapeo. No va a ser tan básica como la otra, y creo que va a ir más orientada también a los mods electrónicos, ya que es como el siguiente paso que debes dar, o lo más recomendable, ya que un mecánico, si tú estás recién iniciando y no tienes conocimiento, no lo hagas, es peligroso. El primer consejo y uno de los más importantes que te voy a dar es que tú, al momento de hacer tu setup, espero que se vea, bueno, el mío está un poco cochino ya y todo, al momento de hacer el setup trata siempre de, bueno, al menos lo que yo hago es que al momento de cortar las patitas lo hago con el atomizador apuntando hacia abajo y corto. ¿Por qué hago esto? Porque debido a que las resistencias artesanales, sobre todo las de hilo simple, no suele ocurrir mucho, pero las resistencias artesanales, como son mezclas de varios metales o de varios alambres, tú al cortar quedan como hebras o como pelitos del alambre, por decirlo de alguna forma. Entonces eso, al caer al atomizador y como es metal, eso te puede generar un cortocircuito. ¿Qué pasa si hay un cortocircuito en un modmec electrónico? La verdad, prácticamente no te va a pasar nada, pero lo que sí es que a lo mejor no te va a estar dando el ohmiaje que realmente es, cosa que eso te puede traer problemas. Simplemente puede que no te funcione el atomizador, porque los mods electrónicos tienen un sistema de emergencia en caso de que ocurra algo de ese tipo. Entonces no el mismo atomizador, por ejemplo, si aquí no hay un atomizador, dice que no atomizer, si es que yo lo suelto. Si hay un corto te va a decir que no hay un atomizador, o puede que incluso te especifique de que hay un cortocircuito. Ahora, en un mod mecánico eso es peligroso, porque te puede estar variando el ohmiaje y no es el ohmiaje real, y la potencia de la batería va a ser muy alta, y eso te puede generar que el metal se sobrecaliente mucho, te quemes, o incluso podría llegar a peores, que la misma batería te llegue a explotar por estar pidiéndole mucha más capacidad de la que tiene. Entonces siempre lo mejor es tratar de limpiar. Si tú no lo haces así como yo, que lo hago de esta forma y después corto para que todo caiga abajo, lo otro que puedes hacer es simplemente cortar y después limpiar o soplar, asegurándote de que no quede nada antes de colocar el algodón. Otra recomendación que te voy a hacer, que va a ser más orientada al setup como tal esta vez, es que seguramente vas a tener al principio, en tu primer setup, como no vas a saber la cantidad de algodón que tienes que colocar, vas a tener muchos problemas. En un RDA lo que tienes que saber es que el algodón tiene que ser abundante en la zona de la coil. Lamentablemente no se puede ver muy bien debido a la resolución de mi cámara, pero lo importante es que dentro de la coil haya una gran cantidad de algodón, y a los extremos que sea poco. Por ejemplo, tú pasas el algodón, lo ennebras, entre comillas ennebrar, pasas por la coil. Entonces dentro de la coil va a quedar una gran cantidad. Tú despeluchas el algodón. Casi siempre en muchos videos se muestra cómo lo ocupan las mismas pinzas para despelucharlo y sacarle los excesos de algodón. Y en un RDA tiene que quedar solamente el algodón tocando la piscina. No tiene que quedar algodón por debajo, desparramado por todos lados. Eso va a generar que se te apelotone el algodón. Vas a tener que estar ocupando mucho más líquido, porque la cantidad de algodón que tienes que estar mojando es mucho mayor. Puedes estar incluso hasta tapando sin querer las entradas de aire, y eso te afecta en el sabor, cosa que a mí una vez me pasó. O incluso puedes tener el mismo problema de que al dar una sola calada se te seque mucho el algodón. Como es demasiada masa que se tiene que repartir entre todo el líquido, va a ser demasiado. Se te va a secar muy rápido el centro. Entonces, por eso siempre lo mejor en un RDA, ojo, en un RDA, que le hagas ese tipo de setup. En los RTA y RDTA ya es un poquito diferente, y realmente me manejo un poquito cómo tiene que ser el setup, solamente de forma teórica, no sé por mi propia experiencia. Entonces por eso voy a evitar dar información errónea quizás, o puede que a lo mejor esté correcto. Pero yo lo que solamente sé, por información que he estado tomando, los RTA y RDTA tienes que dejar un poquito de algodón cayendo por las entradas de líquido y tapándola completamente. De esa forma no vas a tener fugas.
y también te va a dar buen sabor. Y en algunos RTA y RDTA, de hecho tienes que cortar un poquito más el algodón de un lado que del otro. De esa forma tienes el drenaje por un lado y en el otro no es tanto. Realmente no quiero entrar mucho en ese tema, ya que yo no soy usuario de RTA o RDTA, entonces no quiero dar información errónea. Pero de todas formas te dejo esa pequeñita información que quizás te puede servir. Otra recomendación que te voy a hacer, y que a lo mejor no lo sabes, es que una coil artesanal bien hecha te va a dar una mejor sensación de vapeo que un alambre simple. ¿A qué se debe esto? Debido a que son diferentes tipos de alambre, el ohmiaje, todo eso varía demasiado. Entonces una coil artesanal siempre va a ser mucho mejor que un alambre simple. También las resistencias artesanales te duran mucho más tiempo que un alambre simple o que una coil comercial. Debido al mismo tema de los materiales, que se ocupa el material un poquito mejor que las coil chinas que vienen en cualquier lado. Otra recomendación que te voy a hacer sobre el mismo setup es que al colocar las coil, tratar de siempre dejarla un poquito más elevada dejarlas un poquito más elevadas de la entrada de aire. De esa forma el aire va a pegarle por debajo a la coil y después tú, al estar inhalando, vas a hacer subir todo ese flujo de aire, entonces le va a pegar de forma completa. Supongamos que esta es la coil, el aire va a entrar por debajo y tú, al estar inhalando, vas a hacer que el mismo aire choque y te pase todo el sabor directo a tu boca. También las micropartículas que se van generando, porque por si no lo sabes, tú al apretar una coil se ven unos pequeños puntitos que salen, y que esos mismos puntitos son las micropartículas que te van a traer a ti el sabor. Una persona que se acaba de pasar a la RDA quizás no sabe también cada cuánto tiempo hay que cambiar el algodón. Esto depende mucho del tipo de líquido que tú ocupes. Por ejemplo, si tú estás ocupando un líquido frutal que no tenga mucha complejidad y es un líquido claro, un líquido bastante limpio, bastante, digamos, transparente, ese algodón seguramente lo vas a tener que cambiar cada una semana, o puede que inclusive un poquito más. Ahora, si son líquidos pasteleros, te pueden durar unos 4, 5, 6 días, dependiendo de la cantidad que vapees también. Por ejemplo, el mismo The One Strawberry, que es uno de los que más me ha gustado hasta el momento a mí, que es un pastelero, es un líquido amarillento, entonces tampoco no ensucia tanto el algodón como este. Este tengo que estar cambiando entre 2 a 3 días. Si no vapeo mucho, puede que 4 días. Porque este es un líquido muy oscuro, muy denso. Entonces, para hacer el cambio de coil depende mucho del tipo de líquido que estés ocupando. Por ejemplo, este ya lleva 2 días de uso. Espero que se enfoque un poquito al menos, que se note lo oscuro que ya está, porque ya mañana voy a tener que hacer el cambio de setup. Lamentablemente no se nota mucho, pero se nota que está oscuro, que el algodón ya está tomando un color bastante café. Entonces ya es el momento de cambiar. Otra recomendación que también te quiero dar, y que esta vendría siendo algo muy importante para un futuro, por si tú quieres comprarte un mod mecánico, o no regulado, por llamarlo de alguna forma, es que tienes que aprenderte la ley de Ohm. La puedes encontrar en muchos lugares. Básicamente es... la voy a explicar muy, muy brevemente, pero te sugiero que busques la información. ¿Qué es el ohmiaje y qué es la ley de Ohm? El ohmiaje es la cantidad de resistencia que coloca el mismo alambre para el paso de energía. Entonces, mientras más bajo sea el ohmiaje, más energía vas a necesitar. El ejemplo más fácil con el que la mayoría aprende esto es que te imagines como el ohmiaje, el diámetro de un tubo. Por ejemplo, si es un tubo de un diámetro de 0,1, dejemos que el ohm es 0,1, aunque ese ohm ya es un subohm, pero solamente es para el ejemplo. Si el tubo fuera de 0,1 diámetro, la fuerza que necesita el agua para entrar en ese tubo es mucho mayor. Lo mismo es con la electricidad. Tienes que tomarlo como de esa forma y vas a saber bien. Por ejemplo, si es un ohmiaje de 1.0, el diámetro del tubo, por darte el ejemplo, vendría siendo ya más ancho, entonces el agua pasa más fácil, por ende necesita menos potencia. Y ya la ley de Ohm, como yo no la tengo muy clara, prefiero no darte información errónea, así que no te la voy a dar esa información, pero búscala. Simplemente son cálculos matemáticos, pero no son complicados.
Realmente no me acuerdo cómo es la operación completa, entonces por eso no te doy la información, pero es bastante simple, bastante fácil. Incluso hay calculadoras, por si tú no estás seguro, hay aplicaciones que te pueden ayudar con todo eso, así que lo más fácil es que las busques. También ahora las recomendaciones que voy a dar ahora van a ser para los mod bottom feeder, que no hay una gran diferencia, pero ojo, hay mod bottom feeder que son mecánicos y unos electrónicos. Yo voy a hablar solamente de los electrónicos, ya que de los mecánicos necesitas más información. Las recomendaciones que te voy a dar más que nada para el bottom feeder van a ser bien simples. Por ejemplo, la botella, la silicona. Preocúpate de que sea una botella fácil de apretar, que no sea muy dura, porque de esa forma no vas a tener problemas al hacer subir el líquido, ya que hay algunas botellas que son muy duras, entonces tienes que apretarla muy fuerte para hacer que suba el líquido y hay veces que ni siquiera puedes sacar todo el líquido. Si estás ocupando un bottom feeder al momento de hacer el setup, también necesitas un poquito más de algodón a los extremos para que haya un mejor drenaje, y también tienes que preocuparte muy bien de despelucharlo, como se dice, porque de esa forma vas a hacer que el flujo del líquido sea mucho más fácil en el algodón. Para darte un ejemplo muy simple, voy a ocupar este paño. Si tú haces pasar líquido en un paño que está doblado, en un paño que está muy doblado, el paso del mismo líquido va a ser más difícil que si fuera del paño de esta forma. Incluso es más, si tú dejas colgando estas pequeñas, digamos las puntas que tiene un paño, van a absorber más líquido por el mismo hecho de que es más fácil el paso al estar separado. Si estuviese todo apelotonado, que es lo que pasa con el algodón, si no lo despeinas, va a ser mucho más difícil del líquido de subir. Y eso ha sido todos los consejos que te podría servir si tú ya estás como en un nivel intermedio. Ya el resto ya depende más que nada de ti, de informarte muy bien en cuanto a las precauciones con las baterías, de cambiarle los URAP. Los URAP son las fundas de las baterías. Si las ves que están dañadas, no es muy difícil cambiarlos. De hecho, es tan simple como tomar la batería con un secador de pelo, tirarle aire caliente y la misma URAP se van adhiriendo porque son termorretráctiles. Y siempre asegurarte de no vapear a más de 4.2 voltios. De hecho, ya 4.2 voltios seguramente te vas a estar quemando porque es mucha la potencia. Aunque sea en un modo electrónico mecánico, siempre tener la precaución con las baterías, porque es lo más peligroso entre comillas, pero es muy poco probable que te pase algo en un modo electrónico. Que te pase algo en un modo electrónico vendría siendo lo mismo que te estallara un celular. Puede pasar, pero es tan poco probable que a casi nadie le pasa. Bueno chicos, eso ha sido todo el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, me encantaría que me dejaran un me gusta, comentaran y se suscribieran. Voy a dejar mis redes sociales a los lados como siempre lo hago, y eso ha sido todo. Sin más, nos vamos despidiendo y nos vemos en la próxima.